Espero que estén teniendo un excelente día, compañeros. Para mí es un gusto siempre realizar estos videos que no dicen nada que no hayamos tratado ya. Todos los temas ustedes los conocen, tienen amplio dominio sobre los temas y desde mi perspectiva lo que trato es de hacer un acercamiento para que esos temas de las capacitaciones puedan volverse realidad. En otros lugares de otros países, a veces hacen las capacitaciones por cumplir, porque toca, por mostrárselo a un auditor. Pero en el mundo ideal, y es mi deseo más profundo, que nuestras capacitaciones sean un momento reflexivo para que retomemos un poquito qué es el objetivo de nuestro trabajo, de nuestra labor, sobre todo porque los servicios de salud son complejos. Hay que tener en cuenta que hay unas realidades, si bien la norma va por un lado, la realidad del país, la realidad social y la forma como se desarrolla el contexto de salud en Colombia es complejo. Entonces, la idea es entender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero aún así dar pasos para poder dar no solamente cumplimiento a la norma, sino dar cumplimiento a la esencia de la norma. Recordemos que ¿por qué se crean las normas? Las normas se crean porque existe un ejercicio en el cual se identifica que existe una mejor práctica, una forma más adecuada de hacer las cosas. En ese contexto, lo que nos reúne en este video es la humanización de la salud. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que antes de ver el video, hay una fundación que se llama la Fundación Simbiotia. Es una fundación especializada de España en la cual nos presentan un videito de 8 minutos, es muy corto, donde este médico especializado que precisamente se dedica a eso, a orientar instituciones en el marco europeo y también de países de Latinoamérica y de todo el mundo, en ese camino hacia la humanización de los servicios de salud. Entonces, por favor, vemos este video, es un videito de 8 minutos que nos hace un poquito la perspectiva de la película Patch Adams, en la cual se empieza a fomentar este tipo de contenido. Entonces, por favor, les encargo ahí en la descripción del video, voy a dejarles el link para que vayan y vean este videito que es muy importante. Y posterior a ver este videito, entonces vamos a hablar un poquito de, vamos a hacer uso de esta herramienta que encontré, que es de la funda de Colmena, donde hacen una reflexión muy interesante respecto a la humanización de los servicios de salud. Entonces, estas diapositivas fueron realizadas por la ARL Colmena y el enfoque es humanización de los servicios de la salud. Lo primero es que cuando estaba realizando toda la preparación del tema, empecé a pensar, yo hago las capacitaciones, eh, eh, tengo fe en el Señor que las ven y de verdad las hacen, pero adicional a eso, no sé si eso realmente está teniendo un impacto. Entonces me puse a pensar en cómo hacer la humanización posible en todas las IPS en las que yo formo parte, de las que yo soy parte de ese equipo de trabajo, soy orgullosamente parte de ese equipo de trabajo. Entonces, lo primero que se me ocurrió es que para una situación tan compleja como estamos viviendo en Colombia, es decir, la situación social, la situación económica, es complicado si yo no tengo un ambiente estable, un ambiente de seguridad, pues es complicado que me pidan que dé un plus. Pero aún así, ¿cuál es el otro camino? Entonces, nos nos sentamos y nos dedicamos a sufrir y ahí empecé a ver también muchos videos de resiliencia, de cómo tomar todas estas cosas negativas que nos están pasando y transformarlas en algo positivo. Y es desde allí donde vamos a hablar de esta humanización. Entonces, lo primero es que ninguna máquina puede suplir el efecto sanador de una mirada, de unas manos, de una palabra adecuada o el silencio oportuno. La presencia humana es insustituible en los procesos de enfermedad, dolor y muerte. Es desde ahí que quiero que empecemos a pensar en la humanización. ¿Listo? Para pensar un poquito en las claves de hacer nuestra atención más humana, pensemos en por qué.
el sector salud se está deshumanizando? ¿Por qué estamos perdiendo esa esencia? Lo primero es que a medida que pasa el tiempo y a medida que es el enfoque primordial, es la supervivencia de la IPS, ¿cierto? Entonces, nos enfocamos mucho en el paciente como un producto y se nos desdibuja la humanidad. Entonces, necesitamos indicadores, necesitamos resultados, necesitamos cumplimiento, vienen los auditores, necesitamos cumplirle a las EPS, necesitamos cumplirle a las empresas, necesitamos cumplir, cumplir, cumplir. A mí me ataca la DIAN, me ataca la Secretaría de Salud, todos me atacan y a mí se me desdibuja un poquito que somos sector salud. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? No solamente nos pasa a nosotros. Si ustedes se dan cuenta, básicamente a todos los niveles nos estamos volviendo objetos, ¿cierto? Hasta en las relaciones han cambiado, las relaciones humanas, ya uno escucha de las personas, no es que yo no tengo amigos, yo no vine a ser amigos, yo solamente vengo aquí a trabajar porque necesito producir, pero yo no tengo amigos. Entonces, a todos los niveles se nos ha ido desdibujando la humanidad. Esto no solamente es del sector salud, la humanidad, el cumplimiento, no sé qué, sino también en nuestra vida. ¿Qué factores deshumanizan? Entonces, lo primero es que si yo no tengo una actitud de servicio, sino que sencillamente estoy aquí porque me toca, porque no he conseguido otro trabajo, porque fue lo único que me salió, obviamente eso va a tener unas consecuencias al nivel del trato con mis compañeros y con los pacientes. Otra situación que hace deshumanizar la salud es que el paciente se nos vuelve, digo yo, como una línea de producción, como una línea de producción donde fabrican automóviles o fabrican comida. Entonces, viene el siguiente y yo necesito sacarlo, viene el siguiente y yo necesito sacarlo, 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 porque necesito rápido, rápido, rápido. Otra cosa que deshumaniza es que lo que yo les decía, la situación económica, si yo no estoy económicamente bien, pues tengo los bancos llamándome, tengo el niño, las cuotas, el colegio, me dicen que mire, su hijo no tiene los uniformes, esto y lo otro. Eso también nos pone en un estado de crisis, un estado de estrés. Y finalmente, a veces en las instituciones, en nuestras IPS, en nuestros centros, se nos está presentando que en el grupo nos volvemos, eh, decimos, déspotas. Entonces, es que los pacientes siempre vienen aquí a molestar, es que ellos siempre son mañosos, vienen es a joder, ellos creen que es que no nos damos cuenta, ¿sí? Y se vuelve una cultura de la IPS, ¿cierto? Entonces se reúne todo el personal de la IPS a hablar mal de los pacientes. Eso es complicado. Eso es a nivel organizacional. A nivel personal puede existir una falta de empatía, ¿cierto? Cuando yo no siento el dolor del otro, es complejo que yo pueda ser humano con ese otro. Cuando tengo muchos conocimientos, pero no estoy enfocado en la humanidad, eso también puede generar este tipo de atención como mecanizada. Cuando el paciente desconfía de mí, y aquí digo yo que esto es complejo porque yo siempre digo, los pacientes cuando llegan a nuestras entidades, llegan después de haber sido pues maltratados por todo el sistema de salud o de haber tenido muchas experiencias en otros lugares y entonces ya llegan pensando a la defensiva, ¿sí? Y finalmente, si nosotros tenemos estrés y fatiga laboral, eso también va a contribuir necesariamente a afectar el servicio humano. Entonces, ¿qué es humanización? Brindar un trato afable, cálido y digno desde la condición humana. Atender las necesidades con receptividad y empatía y actuar con sensibilidad y vocación de servicio. Y aquí quiero hacer un énfasis supremamente importante y es que yo diría que aquí voy a dejar de un poquito de lado la humanización con el paciente y voy a hablar de la humanización con cada uno de ustedes. Es decir, yo a veces he podido notar
que no somos humanos con nosotros mismos. O sea, que nosotros no tenemos un trato humano y digno con nosotros mismos. ¿Cómo así, ingeniera, que no tenemos un trato? No lo tenemos porque, no sé, por favor hagan un pequeño stop en sus vidas y piensen si ustedes tienen aquella voz interna que les dice, ah, es que usted está gorda, ah, es que usted es qué pelo tan feo, ah, es que usted siempre termina embarrándola, es que usted no sabe hacer nada bien, es que no puede retener a su marido, es que sus hijos se la tienen montada. Resulta y pasa que cuando yo empecé a analizar cómo hablamos de humanización, con el primero que necesito que empiecen a ser humanos es con ustedes mismos, que se empiecen a mirar con amor, que se empiecen a tratar con cariño a ustedes mismos y a entender que los errores, cometer errores es parte de la vida y adicional que necesitamos caernos para aprender a levantarnos. Entonces, es en el ejercicio de fallar, pero empezar, reiniciar, que aprendemos realmente de esa humanidad. Entonces, primera labor, empezar a darnos cuenta de esa voz interna, ¿cierto? Ese narrador interno que tenemos todos allá en nuestra conciencia. ¿Cómo me trata? ¿Cómo se tratan ustedes mismos? ¿Ustedes mismos son humanos? ¿Ustedes mismos cuando cometen errores se tratan con dignidad? ¿Asimismo lo hacen con las personas que están en su familia? Cuando sus hijos, su pareja, su mamá, tíos, hermanos, vecinos y demás se tratan con cariño. Tenemos esta zona segura en nuestro entorno personal, donde nos sentimos humanos, amados, perdonados, cálidos. Es importante eso. Segundo, atendemos nuestras necesidades con receptividad y empatía. Aquí voy a irme un poquito también a lo que ya sabemos que yo manejo de seguridad y salud en el trabajo, porque hay tres niveles fundamentales para tener seguridad y salud y todos se basan en cómo yo me trato a mí mismo. Entonces, yo hago ejercicio, yo como bien, yo pienso bien, yo gestiono mis emociones o yo soy una persona que vive todo el tiempo estresado, me lleno de gaseosas, me lleno de paquetes, de harinas, de grasas, no hago ejercicio, me quedo pegado al celular consumiendo todo esto. Porque es importante, el primer paso es que si yo no desayuno para irme a trabajar, si yo no dormí porque X o Y cosa, pues ¿cómo pensé yo, cómo voy a llegar a hablarles que humanicemos la atención si es que no estamos siendo humanos con nosotros, si es que nuestro cuerpo es nuestra herramienta y si yo no trato bien mi herramienta, si ustedes no le hacen mantenimiento a su moto, si la tratan a las patadas o a su carro, ¿qué va a pasar con su herramienta? Pues se les va a dañar. Entonces, es importante, el primer énfasis que quiero hacer en la humanización es que humanicemos el trato que nos damos a nosotros mismos. Yo mantengo relaciones sanas emocionalmente o yo tengo relaciones que me destruyen, ¿cierto? Yo permito que existan relaciones que me destruyen. Aquí quiero hacer también un énfasis y es que nadie le hace a uno nada, ¿no? No hay nadie que me maltrate, no hay nadie que me agreda. Y aquí voy a ser un poco impopular, ¿cierto? Eh, y voy a ser un poco ¿cómo se dice? Farandulera. Entonces, tenemos, por ejemplo, desde mi perspectiva, la situación de Shakira es una situación, desde mi perspectiva, pues es una persona que tiene poco amor propio, porque es que yo no puedo obligar a nadie a que me quiera, yo no puedo obligar a nadie a que me sea fiel, eso me parece absurdo. Yo tengo que tomar decisiones y si mi pareja o la persona en la que yo confío no me brinda lealtad, no me brinda seguridad, no me brinda afecto, pues yo sencillamente tengo que decirle gracias, muy amable, hasta luego y ya, sin rabia, porque es que yo no puedo obligar a los demás a que me quieran, yo no puedo obligarlos a ustedes a que vean las capacitaciones, mucho menos voy a obligar a alguien a que me dé amor. Entonces es que hay una psicóloga buenísima que dice, no hay ningún problema que resista una decisión. Entonces, si ustedes tienen hoy un problema y toman una decisión, el problema se va. Puede que aparezcan uno, dos, tres, puede que
pero el problema que tiene se va. Entonces, es un asunto de eso. Y finalmente, pues la vocación de servicio, que eso sí es fundamental. Entonces, cuando ya tenemos claro este enfoque de la humanización, pues tenemos que identificar estos factores ya que lo vuelven real y lo primero es una comunicación asertiva. ¿Qué factores indican una comunicación asertiva? Contacto visual, posturas del cuerpo y escuchar. ¿Qué quiere decir contacto visual? Siempre hay que mirar a nuestros pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estoy reconociendo que tengo un humano al frente. Cuando yo estoy aquí, sí, señor, cómo no, sí, ajá, sí, ya, ya, sí, 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 firme ahí, ya, llene todo eso, rápido, rápido, rápido. Pásame la cédula. Pues yo estoy viendo el computador y por eso es que no tengo un trato digno, un trato humano. Todos hemos sido pacientes y todos hemos sido clientes en algún lugar, ¿cierto? Entonces, cuando a usted lo tratan como, sí, ya, siguiente, sí, vaya ya, la quito, ¿sí? No es que, pues uno perdido, pues se siente malísimo. ¿Qué es importante? Siempre mirar a la cara porque eso me dice que soy importante para el otro, ¿cierto? Si por ejemplo a mí me están hablando yo, ajá, sí, claro, sí, ¿qué más? Pues obviamente ustedes van a decir, su postura me está diciendo que no quiere verme, que me está rechazando, me está dando la espalda, ¿vale? Y siempre el tener la habilidad de escuchar indica que estoy pendiente del otro, estoy comprometido con ayudar al otro. ¿Qué conductas deshumanizan? Entonces, lo primero, la sonrisa debe ser espontánea y desinteresada, el valor de una sonrisa. Creo que todos en la vida hemos tenido la experiencia cuando dicen, ¿sí? Respetar no es alejarse, sino saber acercarse y entender la condición de cada persona. Todos somos importantes y ser tolerantes. En este aspecto siempre tengo que decir que cuando haya un paciente que esté en un estado de crisis emocional, nosotros debemos aprender a las escalas para calmar ese paciente. Si yo me pongo a hablarle y a decirle y a pelear, eso no va a generar nada. Eso es como cuando a la mujer le dicen, cálmese, que parece que está como estresada, tiene el periodo, ahí cualquier mujer va a dispararse y se va a enloquecer. Entonces, lo mismo, si al paciente yo le digo, ay, ya le dije, pero es que usted también, no es que, no. Si el paciente está en su estado de crisis emocional, nosotros le decimos, ya mismo le comunico con el jefe o el líder de atención o el responsable de calidad para que usted pueda resolver su problema de forma más asertiva. Ya, listo, hay que aprender a desviar eso. ¿Qué conductas humanizan? Siempre hay que informar con un lenguaje sencillo. Yo digo que uno de los pecados más comunes en todos los sectores es que uno cree que la otra persona le entiende el lenguaje que uno maneja naturalmente y la otra persona queda perdida. ¿Cierto? Le están hablando de que sí, el consultorio a la derecha, y no sé de qué me estará hablando porque no entiendo ese lenguaje. Entonces hay que tratar de descender a un lenguaje muy simple que nos entendería un niño de 10 años para que los pacientes puedan identificar claramente la ruta que les estamos señalando de atención. Después de que le expliquemos, le retroalimentamos, preguntamos para saber si definitivamente nos está entendiendo y que el paciente sienta que puede preguntarnos, que no le dé miedo preguntarnos. Porque a veces en algunas otras instituciones, nunca jamás en las de nosotros, el paciente le tiene miedo a la persona porque ve que esa persona responde mal, levanta la voz, y además es que nosotros siempre tenemos una disculpa para todo. Entonces, ¿por qué está levantando la voz? Porque es que el Señor no escucha. Entonces, tengo que levantarle la voz para que Él me oiga, ¿no? Es importante eso. Y finalmente, explicarle al paciente cuáles son sus cuidados y su tratamiento. ¿Cuáles son las principales competencias de los trabajadores de la salud? Lo primero es el respeto por la dignidad humana y la solidaridad. Yo por eso digo que las personas que trabajan en el sector salud son de otro mundo, ¿cierto? Porque escoger uno en este ambiente tan complejo que es Colombia, escoger uno prestar ese servicio es realmente es maravilloso. Es algo que yo admiro y admiraré siempre porque tiene que haber cierto heroísmo para que uno decida trabajar con la salud en Colombia. Obviamente debe haber una actitud de colaboración porque salgo de mi zona de confort y ayudo a la persona en su momento más vulnerable, en su momento más crítico. Y finalmente,
lo que hablamos de la vocación de servicio, que es esa capacidad que yo tengo de salir de mi comodidad, de salir de mis necesidades y ponerme al servicio de otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Superar las barreras personales y sociales que a veces parecen infranqueables, que son la pereza y la comodidad que no me permite colaborar a los demás, la vanidad, porque no hay nada más complicado que ser servicial. Y sobre todo si las personas no son agradecidas o si uno no percibe el agradecimiento, uy, Dios mío, Señor Jesús, eso es una cosa loquísima. También otra barrera es el orgullo, ¿no? Porque a veces uno dice, es que esa persona es así, se viste así, es que cómo se ve, es que cómo habla, es que la edad que tiene, es que esto, es que lo otro, es que se ve como maluquito. Entonces a veces eso nos, nos construye una barrera muy grande, ¿no? Cuando yo pienso que de pronto al ingeniero sí lo atiendo bien, pero allá al viejito ese, más bien no, ese sí no merece como mi atención. Y obviamente, otra barrera que es el servilismo es cuando se exageran atenciones y cuidados por ciertas personas por su condición social, posición laboral, para obtener contraprestaciones. Eso es una barrera muy complicada. Entonces, básicamente, ¿cuáles serán los efectos? Cuando tenemos una atención amable y orientada y prestamos un apoyo y somos serviciales, eh, en el paciente van a disminuir los estados de depresión, de ansiedad, van a bajar esos niveles como de defensa que ellos sienten, esas barreras que uno siente, y uno también ha sido paciente, entonces uno siente como una cosa allá con el personal de salud, como que me van a echar para allá, me van a regañar, me van a maltratar, y si nosotros logramos humanizar el servicio, realmente eso va a disminuir y adicional eso va a influir positivamente en la salud, el bienestar y la calidad de vida del paciente. Y vuelvo otra vez al tema que abordé en la primera parte. Si yo empiezo a tener un trato humano y amoroso conmigo mismo y con mi familia, se me van a disminuir los estados de depresión, los estados de ansiedad. No voy a estar yo a la defensiva y me voy a sentir bien y mi calidad de vida va a mejorar. Entonces, lo último que nos dice esta presentación maravillosísima de Colmena es que no se les olvide que en la vida no solamente se trata de caminar por caminar, sino de dejar huella. Y yo creo que ustedes, todos ustedes, han dejado huella en la vida de las personas. Y a veces hay que tomarnos un tiempito para meditar, para hacer deporte, para replantear y valorar lo que ustedes hacen, ¿cierto? Lo que decía, es un ambiente económico complejo, es un ambiente social complejo. Lo que quiero que nos quede a todos en este video es principalmente, por favor, un trato humano, digno, amoroso y cálido con ustedes mismos. Segundo, un trato humano, digno, amoroso y cálido con cada una de las personas que conforman su familia, con su entorno personal. Y yo estoy absolutamente segura que si nosotros fortalecemos nuestra vida personal, eso se va a ver reflejado necesariamente en nuestra vida laboral. No nos cansemos, ustedes son unos héroes, son lo máximo. Entonces, por favor, continuemos con este trabajo hermoso, loable, maravilloso, pero no nos demos la oportunidad a nosotros mismos que se nos vuelva monótono, que se nos vuelva que nos deshumanicemos. No estemos siempre todos los días retroalimentándonos y reseteándonos para que no nos vayamos a deshumanizar. Muchísimas gracias. Por favor, contesten el pretest y el posttest.